No tenemos sus propias versiones de los eventos, sus tradiciones orales se perdieron en el tiempo y sus ciudades originales permanecen sin identificar. Solo poseemos los testimonios de aquellos que lucharon contra ellos, los egipcios, quienes los veían como una amenaza existencial para su civilización milenaria. Este misterio no es solo académico, es profundamente humano. Detrás de cada inscripción jeroglífica hay historias de familias destruidas, ciudades en llamas y el fin de un mundo que había conocido siglos de prosperidad. Los pueblos del mar no fueron simplemente invasores, fueron el catalizador de uno de los colapsos civilizacionales más dramáticos de la historia, marcando el fin de la Edad de Bronce y el nacimiento de una nueva era que moldearía el mundo mediterráneo para siempre. Para entender verdaderamente el impacto devastador de los pueblos del mar, debemos transportarnos al esplendoroso mundo de la Edad de Bronce tardía, una época dorada que floreció entre 1550 y 1200 a.C. Era un mundo interconectado como nunca antes se había visto, donde las grandes potencias de la época mantenían una compleja red de diplomacia, comercio y alianzas que se extendía desde Egipto hasta las costas del Mar Negro. En el corazón de este sistema se encontraba Egipto, el reino del Nilo, que había perfeccionado el arte de la administración y la monumentalidad. Los faraones de la 19 dinastía, como Seti I y Ramsés II, habían convertido a Egipto en la superpotencia indiscutible de la región. Con un ejército profesional, una burocracia eficiente y riquezas que deslumbraban a embajadores de tierras lejanas. Sus pirámides y templos eran testimonios pétreos de una civilización que se creía eterna e invencible. Hacia el norte, el imperio hitita dominaba gran parte de Anatolia, actual Turquía, desde su capital, Hattusa. Los hititas habían sido los primeros en dominar la metalurgia del hierro, aunque mantenían este secreto celosamente guardado. Eran maestros diplomáticos que habían logrado mantener un delicado equilibrio de poder con Egipto, culminando en el primer tratado de paz documentado de la historia tras la famosa batalla de Kadesh, en 1274 a.C. Su reino era una federación compleja de ciudades-estado que dependía de la lealtad de vasallos locales. En las islas del Egeo y el continente griego, la civilización micénica había alcanzado su apogeo. Ciudades como Micenas, Pilos y Tebas eran centros de poder que controlaban extensas redes comerciales. Los micénicos eran guerreros formidables y navegantes expertos que habían llevado su influencia hasta las costas de Anatolia y el Levante. Sus palacios, decorados con frescos vibrantes, albergaban a reyes que se hacían llamar Wanaks y controlaban sistemas administrativos sofisticados registrados en tablillas de arcilla con escritura lineal B. Esta era también la época de ciudades prósperas como Ugarit, en la costa siria, un puerto cosmopolita donde se mezclaban culturas de todo el Mediterráneo oriental. Ugarit era un verdadero crisol civilizacional, donde comerciantes hititas, micénicos, chipriotas y egipcios intercambiaban no solo bienes, sino también ideas, tecnologías y tradiciones culturales. La ciudad había desarrollado incluso su propio sistema de escritura alfabética, revolucionario para la época, pero esta interconexión, que era la mayor fortaleza del mundo de la Edad de Bronce, también sería su mayor debilidad. Las mismas rutas comerciales que llevaban oro, marfil, ámbar y estaño a través del Mediterráneo también servirían como autopistas para la destrucción cuando los misteriosos pueblos del mar aparecieran en el horizonte. El sistema era tan interdependiente que el colapso de una región causaría un efecto dominó que se extendería por todo el mundo conocido, convirtiendo la prosperidad en cenizas y el orden en caos.
La primera vez que el nombre de los pueblos del mar aparece en los registros históricos no es como conquistadores devastadores, sino como una amenaza más familiar: piratas. Era el segundo año del reinado de Ramsés II, alrededor de 1278 a.C., cuando el joven faraón se enfrentó a una coalición de piratas conocidos como Sherden en una batalla naval que cambiaría para siempre su percepción de estos misteriosos pueblos del mar. Imagina la escena. Las aguas turquesas del delta del Nilo se teñían de rojo, mientras los navíos egipcios, con sus velas blancas hinchadas por el viento del norte, se enfrentaban a embarcaciones extrañas con proas distintivas y guerreros que portaban armaduras y cascos con cuernos nunca antes vistos en el Mediterráneo oriental. Los Sherden no eran simples bandidos, eran guerreros profesionales con técnicas de combate naval que sorprendieron incluso a los experimentados marineros egipcios. La victoria de Ramsés II sobre los Sherden reveló algo fascinante sobre estos pueblos. No eran simplemente enemigos irreconciliables. El joven faraón, demostrando la pragmática sabiduría que lo haría famoso, decidió integrar a los guerreros Sherden capturados en su propio ejército. Esta decisión resultó ser brillante, pues los Sherden se convirtieron en algunos de los soldados más efectivos del ejército egipcio, formando unidades de élite que lucharían en las campañas posteriores de Ramsés II, incluyendo la épica batalla de Kadesh contra los hititas. Los registros egipcios describen a estos guerreros con admiración y respeto. Los Sherden portaban espadas largas de bronce, escudos redondos y cascos distintivos adornados con cuernos que los hacían instantáneamente reconocibles en el campo de batalla. Su estilo de combate era diferente al egipcio tradicional, más individual, más agresivo, adaptado tanto al combate naval como terrestre. Pronto, otros grupos similares comenzaron a aparecer en los registros egipcios: mercenarios, refugiados, invasores y aliados, todos provenientes del Gran Verde, como los egipcios llamaban al Mediterráneo. El siguiente encuentro significativo ocurrió bajo el faraón Merneptah, hijo de Ramsés II, en el año 1209 a.C., durante la famosa batalla de Pi-Yer. Esta vez, la amenaza era mucho mayor. Una coalición masiva de pueblos del mar que incluía no solo a los ya conocidos Sherden, sino también a grupos llamados Equesh, Shekelesh, Luca y Teresh. Habían formado una alianza con los libios del oeste de Egipto, creando una fuerza combinada que amenazaba el corazón mismo de la civilización faraónica. La batalla fue feroz y sangrienta, con Merneptah liderando personalmente la carga egipcia contra esta coalición sin precedentes. Los registros hablan de más de 6.000 enemigos muertos solo de los pueblos del mar, sin contar las bajas libias. Pero lo más significativo no fueron los números, sino lo que estos enfrentamientos revelaron. Los pueblos del mar no eran una fuerza unificada bajo un solo líder, sino una confederación compleja de diferentes grupos con sus propias identidades, tradiciones y motivaciones. Algunos buscaban tierras para establecerse, otros venían como mercenarios y algunos simplemente huían de alguna catástrofe en sus tierras natales. Lo que los unía era su movilidad, su capacidad para la guerra y su desesperación por encontrar un nuevo hogar en un mundo que estaba a punto de cambiar para siempre. El año 8 del reinado de Ramsés III, alrededor de 1175 a.C., marcó el momento más dramático y decisivo en la historia de los pueblos del mar. Imagina las aguas del delta del Nilo convirtiéndose en un campo de batalla épico, donde el destino de la civilización egipcia se decidía entre el rugir de las olas y el choque del bronce contra bronce. Nunca antes había enfrentado Egipto una amenaza tan organizada, tan masiva y tan determinada como la que se aproximaba desde el norte.
Esta vez no se trataba de incursiones piratas aisladas o alianzas oportunistas con tribus libias. Los pueblos del mar habían formado una coalición sin precedentes que incluía a Peleset, Jeker, Shekelesh, Denien y Weshesh, nombres que resonarían en las inscripciones de Medinet Habu como símbolos de terror y destrucción. Venían no solo como guerreros, sino como pueblos enteros en migración, hombres, mujeres, niños, ganado y todas sus posesiones cargadas en carretas tiradas por bueyes, una imagen que los relieves egipcios capturaron con detalle escalofriante. La batalla del Delta fue un enfrentamiento de proporciones épicas que combinó combate naval y terrestre en una sinfonía de violencia estratégicamente orquestada por Ramsés III. El faraón había preparado meticulosamente sus defensas, había fortificado las bocas del Nilo, establecido emboscadas en los canales pantanosos del delta y coordinado sus fuerzas navales y terrestres en una maniobra táctica que demostraría ser decisiva. Los relieves de Medinet Habu nos muestran navíos egipcios atacando a las embarcaciones invasoras desde posiciones ventajosas, mientras arqueros en las orillas llovían flechas sobre los desesperados pueblos del mar. Los textos egipcios describen la batalla con una vivacidad que nos permite casi escuchar el fragor del combate. Sus corazones y almas se desvanecieron, sus armas fueron arrojadas al mar. Ramsés III no solo había logrado detener la invasión más formidable que Egipto había enfrentado jamás, sino que había capturado miles de prisioneros. Sin embargo, su respuesta a la victoria reveló la complejidad de la situación. En lugar de ejecutar o esclavizar a todos los cautivos, el faraón decidió asentar a muchos de ellos en tierras egipcias, especialmente en las fronteras, donde servirían como soldados colonos. La victoria de Ramsés III fue total y decisiva, pero también marcó el fin de una era. Los relieves de Medinet Habu celebran el triunfo egipcio con imágenes de enemigos vencidos y pilas de manos cortadas contadas como trofeos de guerra. No obstante, aunque Egipto había sobrevivido, el mundo que conocía estaba muriendo. Al norte, los grandes imperios de la Edad de Bronce se desmoronaban uno tras otro, y los mismos pueblos del mar que Ramsés III había derrotado continuarían su dispersión por el Mediterráneo, sembrando semillas de una nueva era que cambiaría para siempre la faz del mundo conocido. Mientras Ramsés III celebraba su victoria sobre los pueblos del mar en las aguas del delta, una catástrofe sin precedentes se extendía como una plaga por todo el Mediterráneo oriental. Era como si una maldición hubiera caído sobre las grandes civilizaciones de la Edad de Bronce. Una tras otra, las ciudades que habían sido centros de poder durante siglos se convertían en montones de cenizas humeantes. Este no era un colapso gradual, sino una avalancha de destrucción que se produjo en el transcurso de apenas unas décadas. Hattusa, la orgullosa capital del imperio hitita, fue abandonada abruptamente alrededor de 1180 a.C. Los arqueólogos han encontrado evidencias de que la ciudad fue evacuada de manera planificada. Los archivos reales fueron destruidos sistemáticamente, como si alguien hubiera querido borrar deliberadamente los registros de siglos de administración imperial. Las imponentes murallas que habían protegido la ciudad durante generaciones fueron atravesadas, y los grandes templos y palacios quedaron en ruinas. El imperio que había rivalizado con Egipto por el control del cercano Oriente simplemente dejó de existir de la noche a la mañana. En Grecia, la devastación fue igualmente dramática. Micenas, la ciudad de Agamenón según la tradición homérica, fue destruida y abandonada. Pilos, con su magnífico palacio y sus detallados archivos en Lineal B, se convirtió en cenizas. Tebas sufrió el mismo destino, y con estas destrucciones desapareció no solo la civilización micénica,
sino también el conocimiento de la escritura en el mundo griego, que no sería recuperado hasta la adopción del alfabeto fenicio siglos más tarde. Era como si todo un mundo hubiera sido borrado del mapa. Ugarit, la cosmopolita ciudad-puerto que había sido el corazón del comercio mediterráneo, también cayó víctima de esta ola de destrucción. Una tablilla encontrada en las excavaciones contiene un mensaje desesperado enviado al rey de Chipre. Mi padre, ahora los navios enemigos han llegado, han quemado mis ciudades con fuego y han hecho cosas malvadas en mi país. Este mensaje, enviado pero nunca entregado, se ha convertido en un testimonio escalofriante de los últimos momentos de una civilización agonizante. La pregunta que ha obsesionado a los historiadores durante décadas es: ¿fueron los pueblos del mar la causa directa de este colapso generalizado, o fueron más bien un síntoma de crisis más profundas? Las evidencias sugieren una respuesta compleja. Algunos sitios muestran claras señales de destrucción violenta que podrían atribuirse a invasores, pero otros parecen haber sido abandonados gradualmente debido a sequías prolongadas, hambrunas o colapsos internos de los sistemas políticos y económicos. Lo que parece claro es que los pueblos del mar fueron tanto catalizadores como consecuencia de una crisis sistémica que afectó a toda la región. Las mismas redes comerciales y diplomáticas que habían creado la prosperidad de la Edad de Bronce tardía se convirtieron en vectores de colapso cuando las crisis en una región se extendieron rápidamente a otras. Los pueblos del mar, ya fueran refugiados huyendo de desastres en sus tierras natales o oportunistas aprovechando el caos, aceleraron un proceso de desintegración que quizás ya había comenzado. Su impacto fue como el de una tormenta perfecta que encontró a las grandes civilizaciones en su momento más vulnerable. La pregunta que ha mantenido despiertos a los arqueólogos e historiadores durante más de un siglo sigue resonando con la misma urgencia que cuando fue planteada por primera vez. ¿Quiénes eran realmente los pueblos del mar? Los nombres que aparecen en las inscripciones egipcias suenan como ecos de un mundo perdido. Sherden, Shekelesh, Luca, Teresh, Ekwesh, Denyen, Jeker, Weshesh y Peleset. Cada uno de estos nombres esconde una historia, una cultura, un pueblo con sus propias tradiciones, pero desentrañar sus identidades reales se ha convertido en uno de los rompecabezas más fascinantes de la arqueología. Los egiptólogos han propuesto conexiones tentadoras entre estos nombres antiguos y pueblos conocidos de períodos posteriores. Los Sherden podrían estar relacionados con Cerdeña, donde la cultura nurágica floreció durante la Edad de Bronce y produjo guerreros con cascos con cuernos sorprendentemente similares a los representados en los relieves egipcios. Los Shekelesh podrían ser los antecesores de los sículos de Sicilia, mientras que los Luca son probablemente los licios de Anatolia, un pueblo mencionado también en fuentes hititas. Los Teresh podrían ser tirrenos, ancestros de los etruscos, y los Ekwesh han sido asociados con los aqueos, nombre homérico para los griegos micénicos. La teoría más intrigante conecta a los Peleset con los filisteos, el pueblo que según la Biblia se estableció en la costa de Canaán y se convirtió en el principal rival de los israelitas. Esta conexión no es solo lingüística. La arqueología ha revelado que la cultura material filistea del Hierro Temprano muestra fuertes influencias egeas, especialmente en cerámica que recuerda estilos micénicos tardíos. Si esta identificación es correcta, significaría que al menos uno de los pueblos del mar encontró una nueva patria donde estableció una civilización duradera que influenciaría la historia del Mediterráneo oriental durante siglos. Pero las teorías sobre sus orígenes son tan variadas como fascinantes. La hipótesis egea
sugiere que muchos de estos pueblos provenían de las islas y costas del mar Egeo, posiblemente micénicos y otros grupos que huían del colapso de sus propias civilizaciones. La teoría anatólica los sitúa como refugiados del colapso del imperio hitita y de las turbulencias que siguieron en Asia Menor. Una tercera corriente los conecta con Europa Central, sugiriendo migraciones masivas desde los Balcanes o incluso más al norte, impulsadas por cambios climáticos o presiones demográficas. Lo más probable es que los pueblos del mar no fueran un grupo homogéneo, sino una confederación oportunista de diferentes pueblos unidos por circunstancias desesperadas. Algunos podrían haber sido piratas profesionales que aprovecharon el caos para saquear ciudades ricas. Otros serían refugiados genuinos, huyendo de sequías, hambrunas o invasiones en sus tierras natales. Algunos grupos podrían haber sido mercenarios que primero sirvieron a diversos reyes y luego decidieron establecerse por cuenta propia cuando sus empleadores ya no pudieron pagarles. Esta diversidad explicaría por qué los egipcios a veces los describían como enemigos terribles y otras veces los integraban como aliados valiosos. No eran una nación unificada con un propósito común, sino una coalición de supervivientes en un mundo que se desmoronaba. Su legado no está solo en las destrucciones que causaron, sino en las nuevas civilizaciones que fundaron cuando finalmente encontraron lugares donde establecerse. Los pueblos del mar fueron, en esencia, los protagonistas de una de las primeras grandes migraciones masivas documentadas en la historia, una diáspora que reconfiguraría permanentemente el mapa étnico y cultural del Mediterráneo. Bajo el sol abrasador de Chipre, en el sitio arqueológico de Pila Kokinokremos, los arqueólogos desentrañan cuidadosamente capas de tierra que han guardado secretos durante más de 3 milenios. Cada fragmento de cerámica, cada herramienta de bronce, cada resto de muralla cuenta una historia sobre aquellos misteriosos pueblos del mar que cambiaron el curso de la historia. La arqueología moderna se ha convertido en nuestra máquina del tiempo más confiable para entender quiénes fueron realmente estos invasores y cómo transformaron el mundo mediterráneo. Pila Kokinokremos es uno de los sitios más reveladores para entender a los pueblos del mar. Esta fortificación costera, construida alrededor de 1200 a.C., muestra una mezcla cultural fascinante que refleja la complejidad de estos tiempos turbulentos. Los arqueólogos han encontrado cerámica nurágica típica de Cerdeña, junto con estilos egeos y locales chipriotas, sugiriendo una comunidad cosmopolita donde diferentes grupos de pueblos del mar convivían y comerciaban. Lo más intrigante es que la cerámica nurágica encontrada aquí es prácticamente idéntica a la que se encuentra en Cerdeña durante el mismo periodo, proporcionando una de las conexiones más sólidas entre los Sherden mencionados en textos egipcios y la cultura nurágica sarda. En Israel, las excavaciones en Tel Dor han revelado otro pedazo crucial del rompecabezas. Este sitio costero muestra una transición cultural dramática alrededor de 1200 a.C., cuando una nueva población se estableció allí con tradiciones materiales completamente diferentes a las de los cananeos locales. Los arqueólogos han encontrado cerámica con formas y decoraciones que recuerdan fuertemente los estilos micénicos tardíos, junto con evidencias de nuevas técnicas de construcción y prácticas culinarias. Esta población podría representar a uno de los grupos de pueblos del mar que después de ser derrotados por Ramsés III, se establecieron en la costa de Canaán y gradualmente se integraron con las poblaciones locales. Sin embargo, la arqueología también nos advierte sobre la complejidad de interpretar las evidencias. Muchos sitios que muestran destrucciones violentas durante el período 1200-1150 a.C. no necesariamente fueron destruidos por los pueblos del mar.
En algunos casos, las evidencias sugieren que terremotos, sequías prolongadas o conflictos internos podrían haber sido las causas principales del abandono. Por ejemplo, en Hattusa, la capital hitita, los arqueólogos han encontrado evidencias de que la ciudad fue evacuada de manera planificada, con los archivos reales destruidos sistemáticamente, lo que sugiere una retirada organizada más que una conquista violenta. Los métodos arqueológicos modernos están proporcionando nuevas perspectivas sobre este período turbulento. El análisis de isótopos en huesos humanos está revelando patrones de migración y dieta que confirman movimientos de población a gran escala durante este período. Los estudios de cerámica mediante espectrometría están identificando los lugares de origen exactos de vasijas encontradas en sitios lejanos, trazando rutas comerciales y migratorias con una precisión antes imposible. Cada nueva excavación, cada nuevo análisis científico añade una pieza más al rompecabezas de los pueblos del mar, acercándonos gradualmente a comprender uno de los episodios más dramáticos y transformadores de la historia antigua. Cuando el polvo de la destrucción finalmente se asentó sobre las ruinas de la Edad de Bronce, el mundo mediterráneo había cambiado de manera irreconocible. Donde antes habían existido grandes imperios centralizados, con complejas burocracias y redes comerciales internacionales, ahora emergía un mosaico fragmentado de pequeños reinos, ciudades-estado y grupos tribales. Los pueblos del mar, irónicamente, no solo habían destruido el viejo orden, sino que se habían convertido en los arquitectos de uno nuevo, estableciéndose en las tierras que habían conquistado y sembrando las semillas de futuras civilizaciones. En la costa de Canaá, los Peleset habían encontrado finalmente un hogar, establecidos en ciudades como Gaza, Ascalón, Ecrón, Gat y Asdod, se convertirían en los filisteos de la tradición bíblica, creando una confederación de ciudades-estado que dominaría la región durante siglos. Su cultura material muestra una fascinante síntesis entre sus orígenes egeos y las tradiciones locales cananeas. Adoptaron la escritura y muchas costumbres locales, pero mantuvieron elementos distintivos como estilos cerámicos, prácticas culinarias y tradiciones arquitectónicas que los conectaban con el mundo egeo de sus antepasados. El establecimiento de estos nuevos pueblos marcó también la transición definitiva hacia la Edad del Hierro. Los secretos de la metalurgia del hierro, anteriormente guardados celosamente por los hititas, se dispersaron por todo el Mediterráneo cuando su imperio colapsó. Los pueblos del mar, moviéndose entre diferentes regiones, se convirtieron en vectores de transferencia tecnológica, llevando conocimientos metalúrgicos, técnicas de navegación y tradiciones guerreras a nuevas tierras. Esta democratización de la tecnología del hierro nivelará el campo de juego, permitiendo que grupos más pequeños desafiaran el dominio de las grandes potencias. En Grecia, la desaparición de la civilización micénica dio paso a lo que los historiadores llaman la Edad Oscura, un período de varios siglos durante el cual la escritura desapareció. Las ciudades se despoblaron y el comercio a larga distancia prácticamente cesó. Sin embargo, esta aparente regresión fue también un período de incubación para lo que eventualmente se convertiría en la brillante civilización griega clásica. Las poblaciones supervivientes, posiblemente mezcladas con algunos grupos de pueblos del mar, desarrollaron gradualmente nuevas formas de organización social y política que culminarían en la polis griega y la democracia ateniense. El colapso del sistema internacional de la Edad de Bronce también abrió oportunidades para pueblos que anteriormente habían estado marginados. Los fenicios, aprovechando el vacío dejado por la destrucción de centros comerciales como Ugarit,
se expandieron por todo el Mediterráneo, estableciendo colonias desde España hasta el norte de África y convirtiéndose en los nuevos maestros del comercio marítimo. Su alfabeto, derivado de tradiciones cananeas, pero simplificado y democratizado, se extendería por todo el mundo mediterráneo, convirtiéndose en la base de prácticamente todos los sistemas de escritura alfabética posteriores. Egipto, aunque había sobrevivido a las invasiones de los pueblos del mar, nunca recuperó completamente su antigua gloria. Los faraones posteriores a Ramsés III encontraron un mundo cambiado, donde las viejas certezas ya no se aplicaban. El imperio egipcio se contrajo gradualmente, y aunque la civilización del Nilo continuaría durante otros 1000 años, nunca volvería a ser la superpotencia indiscutible que había sido durante el apogeo de la Edad de Bronce. Los mismos pueblos del mar que había derrotado se habían establecido en sus fronteras, convirtiéndose en vecinos permanentes que influenciarían la cultura y política egipcias durante generaciones. En los laboratorios de genética de la Universidad de Harvard, los científicos extraen cuidadosamente ADN antiguo de huesos encontrados en sitios arqueológicos del Mediterráneo oriental, esperando finalmente resolver uno de los misterios más duraderos de la historia antigua. La revolución en técnicas de análisis de ADN antiguo, que comenzó en la década de 1990 y se ha acelerado dramáticamente en los últimos años, está proporcionando respuestas a preguntas que han intrigado a los arqueólogos durante más de un siglo sobre los orígenes de los pueblos del mar. Los estudios genéticos más recientes han arrojado luz sorprendente sobre los movimientos de población durante el colapso de la Edad de Bronce. Un estudio de 2019 analizó ADN de individuos enterrados en sitios filisteos y encontró que estos mostraban ancestría europea significativa, específicamente del área del Mediterráneo oriental y el Egeo, que apareció repentinamente en el registro arqueológico alrededor de 1200 a.C. Esta evidencia genética proporciona el apoyo científico más sólido hasta la fecha para la teoría de que al menos algunos de los pueblos del mar provenían del mundo egeo, posiblemente refugiados micénicos o grupos relacionados que migraron hacia el sur después del colapso de sus propias civilizaciones. La tecnología de espectrometría de masas aplicada al análisis de isótopos está revelando patrones de migración con una precisión antes inimaginable. Los investigadores pueden ahora determinar dónde creció una persona analizando los isótopos de estroncio en sus dientes, que reflejan la geología local del agua que bebieron durante su infancia. Estos estudios han confirmado que muchos individuos enterrados en sitios asociados con los pueblos del mar efectivamente crecieron en regiones diferentes de donde fueron enterrados, proporcionando evidencia directa de migración a gran escala durante este período. Los avances en arqueología submarina también están contribuyendo a nuestro entendimiento. El descubrimiento de barcos hundidos de la Edad de Bronce tardía, como el famoso naufragio de Uluburun frente a la costa turca, está revelando la complejidad de las redes comerciales que los pueblos del mar ayudaron a destruir. Estos barcos transportaban mercancías de docenas de culturas diferentes, desde ámbar del Báltico hasta marfil de África, demostrando cuán interconectado era el mundo que colapsó alrededor de 1200 a.C. La aplicación de inteligencia artificial y análisis de Big Data a los registros arqueológicos está permitiendo a los investigadores identificar patrones que anteriormente habrían pasado desapercibidos. Algoritmos de Machine Learning están analizando miles de fragmentos cerámicos para identificar influencias culturales y rutas de intercambio,
mientras que modelos climáticos computacionales están reconstruyendo las condiciones ambientales que podrían haber impulsado las migraciones masivas del período. A pesar de todos estos avances tecnológicos, el misterio de los pueblos del mar sigue siendo parcialmente irresoluto.